Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que vayas a mirar este hermoso y bendecido mensaje, que Dios te bendiga en este nuevo día. Hoy quiero invitarte a que hagas una pausa, a que nos encontremos a Dios y abramos el corazón a lo que Él quiere hablarnos. En este video vamos a reflexionar sobre el obstáculo en nosotros y el plan de Dios, porque muchas veces no es el mundo el que nos detiene, somos nosotros mismos, pero Dios en su amor tiene un plan perfecto, incluso en medio de nuestras luchas, debilidades y caídas. Quédate hasta el final, porque este mensaje puede ser justo lo que necesitas para dar ese paso que tanto te cuesta. Y si este contenido toca tu corazón, te invito a dejarme tu like, suscribirte al canal y ser parte de esta comunidad que busca crecer cada día más en Dios. Comencemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como dice en la portada del video, el obstáculo en nosotros al plan de Dios. En el capítulo anterior vimos que el hombre está invitado a una opción fundamental de ubicar su yo en el nivel del espíritu, pero hay obstáculos para esta opción. La opción es un acto libre de la voluntad, inspira y tortificada por la gracia de Dios, pero el hombre no está tan unificado como para que la opción sea un paso fácil y total. Parábolas. Hay dos parábolas de Jesús que nos ayudan a comprender esto. Marcos 4, del 26 al 29, y Mateo 13, del 1 al 9, del 18 al 23. En Mateo 4, del 26 al 29 dice: también decía, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra, y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la voz porque ha llegado la siega. Mateo 13, del 1 al 9 y del 18 al 23. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó en la orilla del mar. El que tenga oídos, que oiga. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Pero el que fue sembrador en tierra buena es el que oye la palabra y la comprende. Este sí que da frutos y produce uno 100, otro 70 y otro 30. La primera es la de la semilla que crece. Un hombre echa semilla en la tierra y esta semilla brota y ofrece sin que el hombre sepa cómo, porque la tierra produce por sí misma primero hierba, luego espigas, después grano. Lleno en la espiga he subrayado las palabras por sí mismas, porque ellas contienen la enseñanza en central de la parábola.
El reino de los cielos está dotado de una fuerza interior del reino de crecimiento. Recordemos el texto de San Pablo: ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Primera de Corintios 3:7. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Así también en nuestro crecimiento espiritual es necesario nuestra opción libremente dada, pero el crecimiento no es obra nuestra, sino de Dios. La segunda parábola nos enseña que en el campo de la siembra hay obstáculos que se oponen al crecimiento de la semilla. Tierra dura en que no penetra, piedras, maleza. Aún en la tierra buena hay diversidad de rendimiento. Aplicación psicológica. Las enseñanzas de estas dos parábolas nos guían en la comparación siguiente. La vida humana se desarrolla como un río con sus aportes favorables, con los obstáculos que se presentan en su cauce. Les voy a poner un dibujo para que lo vean. Ya ven que en este dibujo aparece, dice, del 1 al 8. Ahí abajo también por letras, A, B, C y así se va. Pero vamos a empezar con la A y dice: comenzamos con las fuentes de nuestro río. Son las tendencias o institutos fundamentales del hombre. Los psicólogos proponen varias, pero pueden reducir a el instinto de conservación, la tendencia al desarrollo, crecimiento y maduración en lo físico, intelectual, emocional, creativo, etcétera, etcétera. El instinto de socialización incluye lo sexual, pero también la tendencia a la comunicación, a la simpatía, al amor, a la complementación mutua para vivir, trabajar, gozar, la tendencia hacia lo trascendente, a la verdad sin límites, el bien sin límites. Dios está, tendencia fundamentales son buenas, están siempre alimentando el río de nuestra vida, corresponden a esa fuerza espontánea que hace crecer la semilla. En la parábola de Jesús, ese crecimiento natural y sobrenatural viene de Dios. B. Nuestro río comienza a correr y sus aguas atraviesan tierras malas, es decir, tierras cargadas con sales minerales que convierten una agua pura en agua dura. Estas tierras malas
representa el pecado original que desvirtúa las tendencias básicas del hombre, convirtiéndolas en tendencias vaciadas a vicios capitales. Así la ira, el odio, la avaricia, la gula, la pereza, son desviaciones diversas del instinto de conservación en las líneas del desarrollo. Hay vicios como la ambición, la soberbia, la rivalidad, la agresividad en las líneas de socialización. Tenemos vicios como la lujuria, la vanidad, la mentira, la envidia, la cobardía, el servilismo, la hipocresía. Por último, la tendencia hacia lo trascendente. Tiene vicios como la superación, la idolatría, el soterismo, también la rebeldía, que se expresa en relativismo y ateísmo. Las características de las tendencias viciosas es la profundidad y constancia de su influjo, precisamente porque son desviaciones de las tendencias fundamentales del hombre, tendencias que nunca cesan de influir. Estos vicios nacen en germen con nosotros, son parte del pecado original por diversos factores propios de cada persona, aún por factores de herencias. Una tendencia son más fuertes que otras. Recordemos, no son pecados, sino tendencias que inclinan al pecado. C. En el número 3 nos presenta otra clase de influjo, el de eventos preciosos que marcan nuestra vida. Estos eventos pueden ser traumáticos y determinar un influjo negativo. Por ejemplo, tal persona, una experiencia traumática con otras personas del mismo sexo, origina una inclinación homosexual. Hay también eventos determinantes que son positivos o aparente neutros. Por ejemplo, tal conversación de un niño con su padre originó su interés y su propósito de abrazar una determinada carrera profesional. Estos eventos determinales podrían comparecerse en lo negativo, tambores de sustancias tóxicas que se arrojan al río y que según siempre soltando una contaminación mientras no sean descubiertos y sacados del río. En lo positivo sería la conexión
del río con embalses artificiales que alimentarían siempre el caudal de más adelante. El cauce del río está canalizado entre muros de piedra y cemento. Esa canalización representa ataduras mentales que se producen desde temprano en la vida de un niño. Al principio son los hábitos de aseo, de comportamiento. El niño es entrenado por el grado o desagrado de sus padres. Aprende a agradar, a vivir la depresión y el castigo. Mucho de estos es invisible, es útil. El niño aprende a aceptar y a la vida social, pero también se forma al mismo tiempo los mecanismos de defensa, que son los comportamientos que el niño va descubriendo y adoptando para sobrevivir en el mundo de adulto de otros niños. Así se forman las defensas de timidez o de sobrepensación, las defensas de huida, de sustitución, de mentiras, etcétera, etcétera. Hay también ideologías políticas, racionales, morales, religiosas. La ideología viene a ser como un conjunto de prejuicios que nos deforman la realidad, condición de nuestra actitud, nos atan. Otras ataduras son los modelos o roles. Desde pequeños el niño va observando y formando sus modelos de roles, de rol de papá, el rol de mamá, el rol de médico, del cura, del profesor, de ómnibus, del policía, etcétera, etcétera. Con el tiempo van cambiando estos modelos, que el niño no ha querido ser chofer o policía o bombero. Hay otros modelos como los del papá, de la mamá, que no cambian tan fácilmente, que influyen en el comportamiento del joven que llega a ser padre de familia. Hay ataduras que son obligaciones contraídas al ingreso en un club, una logia, una secta. Me acuerdo de un matrimonio que estuvo en los Rosacruces. Había dejado esa secta, pero se sentía ligados por los juramentos de haber hecho. Estamos muchos más atados de lo que nos imaginamos. Nuestra única atadura debería ser la voluntad de Dios y su verdad. Cristo vino para hacer la voluntad de su Padre y para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37.
Entonces Pilato le dijo: ¿Luego tú eres rey? Respondió Jesús: Sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. En este lugar tenemos influjos transitorios que actúan de vez en cuando por un tiempo corto, como torrentes que aportan caudal al río solamente los días de lluvia. Estos eventos son, por un lado, tentaciones hacia el mal, por otro lado, inspiraciones e invitaciones al bien. F. En este punto, el agua del río sale de su cauce, a veces desbordándose y formando pantanos malsanos, otras veces enfrentando en canales de regadío y pasando por centrales eléctricas. Estas salidas representan actos responsables del individuo. Puede ser malos, entonces hablaremos de pecados. Puede ser bueno, entonces hablaremos de actos buenos y meritorios. G. En el número 7 colocamos los accidentes en el cauce del río, cataratas, rápidos. Los accidentes en la vida humana influyen en enfermedades, vicisitudes económicas, en bien y el mal. Existen profesionales o políticos, fracasos, muertes de seres queridos, accidentes de todas clases. Estos accidentes pueden servir para el bien como para el mal. Para muchos es el momento del Señor, que llama a un cambio de dirección. En la vida hay quienes cambian de rumbo para el bien o se amargan, aún desesperan. H. Por último, tenemos el estuario del río que desemboca en el mar. Puede ser más profundo, aparecible, o menos profundo y lleno de barcos de arena y remolinos peligrosos. La desembocadura puede estar abierta y permitir la entrada de barcos del alta mar, o puede estar cerrada por una barra. El estuario representa la personalidad, ese conjunto de rasgos que determinan la manera ordinaria de proceder como resultado del conjunto de factores de la vida. Cada persona tiene una personalidad singular, diversa de toda otra. Hay una personalidad más
cerrada o más acogedora, de otros más deprimida o más alegre o más rígida o más flexible, más superficial o más profunda. Muy frecuentemente la personalidad es el conjunto y resultado de los mecanismos de defensa con que el individuo ha logrado enfrentar con la vida. Entonces, la personalidad tiene muchos de máscaras. Es la persona de Jung y muchas rigidez. Cristo ciertamente no tenía esta clase de personalidad porque no necesitó mecanismos de defensa. Siempre fue enteramente sincero, transparente, libre, sin trabas interiores para responder plenamente a la voluntad del Padre, libre de prejuicios, testigo de la verdad y lleno de amor y misericordia para con todos. C. Observaciones. Revisando el esquema del río, podemos hacer varias observaciones. A. Hay cierta sucesión en la naturaleza de los obstáculos primeros, las tendencias viciosas, ya que somos concebidos en el pecado original. Después de los traumas, más tarde las ataduras, pero esto no es tan claro en la realidad. Hay traumas que se producen después de las ataduras principales. Además, estos factores muy ligados a los traumas cobran gran parte de su naturaleza de las tendencias viciadas. Son estas mismas tendencias las que dan pie a muchas ataduras. B. El río en su conjunto es completamente completo, pero seguimos añadiendo elementos y quitando otros. Las experiencias actuales añaden elementos positivos y negativos. Muchos pecados son traumáticos y refuerzan sentimientos de indignidad. Pueden continuar actuando de una manera negativa, aún después de haber sido perdonados. Por otra parte, la sanación y la liberación van quitando heridas y ataduras de modo de que el río en su conjunto sea más saludable, abierto al Espíritu Santo. C. El río no es el yo, sino la totalidad